Buenas tardes, soy Jimena Guzmán Camargo y este es mi proyecto acerca de la independencia de México. Bueno, vamos a dar inicio con las causas. La desigualdad y división de clases fue una de las principales causas internas que dio pie a esta guerra. Nueva España era dirigida por la corona española, por lo que la misma le daba diversos privilegios a los aristócratas españoles. La población de Nueva España estaba dividida en castas, en las que si pertenecías a un buen nivel, te iba bien o menos mal. O sea, en pocas palabras, si tenías descendencia española, no te iba tan mal, pero entre más descendencia o entre tu origen fuera más indígena, ibas a ser peor tratado. Tales maltratos iban desde ser ama de casa de los mismos españoles hasta, por ejemplo, si eras hombre, trabajar en las minas durante jornadas realmente largas, sin un buen descanso, con una paga realmente miserable, sin comida tampoco y realmente mucho maltrato, humillaciones, etc. Otra causa fueron las reformas borbónicas. Carlos III, rey perteneciente a los Borbones, creó nuevas reformas en sus dominios entre los años 1759 y 1788. Con estas reformas quiso modernizar a España y obtener más recursos de las provincias americanas. Estas reformas cambiaron totalmente el orden administrativo, político, militar y social del virreinato. La centralización de instituciones tributarias tuvo como fin la recaudación de más impuestos. Esto despojó a ciertos criollos de privilegios y beneficios comerciales, lo que produjo en ellos mucha inconformidad. Otra causa fue el pensamiento ilustrado. Primero hay que saber que tuvo origen en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII y rápidamente llegó a América. Las ideas ilustradas influyeron mucho en los criollos y en su mentalidad acerca del gobierno junto con el de la política, dándoles una visión más amplia sobre el poder monárquico, teorías de soberanía popular y también de la división de poderes en los escritos de La crítica de la Ilustración al absolutismo monárquico promovió la defensa de conceptos como la libertad e igualdad en los movimientos independistas, incluidos, obviamente, el mexicano. Otra causa externa fue la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Las colonias de Norteamérica se independizaron de Inglaterra en el año de 1776. Así asentaron un precedente que demostró cómo una revuelta armada llevó a la creación de una república. La autonomía lograda y su crecimiento como país realmente fue admirado por quienes estuvieron a favor de la independencia en las colonias hispanoamericanas. Por otra parte, la Revolución Francesa de 1789 demostró que era posible acabar con el abuso de poder de los reyes. En los virreinatos hispanos, muchos quisieron terminar con la soberanía que residía en un solo hombre. Así es, el monarca. Ese poder soberano debía estar distribuido entre todo el pueblo mediante la justicia, la igualdad y la libertad, es decir, que estos acontecimientos les dieron esperanza, cosa que no abundaba en esos tiempos, y la idea de al fin poder ser una nación independiente y autónoma. La última causa fue la invasión francesa a España. Antes de saber qué tuvo que ver Francia aquí, hay que saber que este fue un motivo detonante externo para la independencia de México. Ok, ahora sí, una breve explicación. Todo se remonta al año de 1808, cuando Napoleón Bonaparte, junto con su ejército francés, invadió España, así que ocupó militarmente la península ibérica y consiguió que el rey de España, o sea, en ese entonces Carlos IV y su hijo Fernando, renunciaran a la corona y le entregaran el control de todo su dominio, por lo que los habitantes de Nueva España y de las colonias cercanas no sabían a quién reconocer como su autoridad.
Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España y de las Indias, pero en España y América se formaron juntas de gobierno que lucharon por el restablecimiento del mando y pidieron soberanía popular. El descontento en la Nueva España impulsó los primeros movimientos de insurgencia que se realizaron el mismo año, 1808. Ahora sí vamos con el desarrollo. Para empezar, se le conoce independencia de México al proceso de liberación del Imperio Español por parte del territorio mexicano, conocido en ese entonces como Nueva España. Esta guerra tuvo una duración de 11 largos años, dando inicio el Grito de Dolores de Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821. Luego de que Vicente Guerrero e Iturbide firmaran el Plan de Iguala y el ejército trigarante llegara triunfal a la Ciudad de México. Está dividido en 4 etapas, que son las siguientes. Iniciación. En esta etapa destaca la participación de los criollos, el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, y los corregidores don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, como iniciadores del movimiento armado. Miguel Hidalgo dio el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 en su parroquia para dar aviso de que se levantarían en armas en contra del gobierno para finalmente ser independientes y que no se cometieran más injusticias contra el pueblo. Lucharon con ayuda de aproximadamente 100,000 personas, además de las ya mencionadas anteriormente. Esta etapa concluyó en 1811 con la captura y muerte respectivamente de los principales líderes. Aportó iniciación y organización para lo que sería el proceso de independencia como tal. La segunda etapa es la organización. Es comprendida desde 1811 tras la muerte de los principales cabecillas hasta el año de 1815. Esta etapa se caracterizó por establecer y asentar los objetivos de esta guerra. José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente, en el que creó 5 campañas y tomó una gran fuerza en el sur. Imprimió el carácter político al movimiento a partir de la organización de un congreso constituyente y la promulgación de la Constitución de Apatzingán en el año de 1814. En la que se consignó la soberanía de la nación, la división de poderes, la abolición de las castas y el reparto de las riquezas, entre otras cosas. En octubre de 1814 se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, primera Constitución de México. Sin embargo, esta etapa concluye con su arresto y ejecución por los españoles en 1815. Luego, la tercera etapa es la resistencia. Esta etapa inició con la muerte de Morelos en 1815 y dio fin en 1821. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron generando guerrillas aisladas que no representaron peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815 y se inició una política de reconquista de las colonias americanas. Al mismo tiempo, Juan Ruiz de Apodaca, nuevo virrey en 1816, inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha revolucionaria no se acabó. En algunas partes del territorio se mantuvieron brotes guerrilleros, principalmente las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. Y por último, la cuarta etapa es el término. En 1821 pasaron los siguientes acontecimientos. Se firmaron los Acuerdos de Córdoba. Juan O'Donoghue reconoció a México como una nación soberana e independiente. Se firmó el Plan de Iguala, que, resumiendo todo, menciona que Nueva España, el actual México, es independiente. Y finalmente, Vicente Guerrero e Iturbide fueron los principales actores en esta etapa. Ahora vamos con las consecuencias. Algunas de estas fueron las dudas y los desacuerdos acerca del tipo de gobierno. La separación de España dio lugar a un largo proceso de organización política con el fin de dar estabilidad a la nueva nación. Esto no solo fue fácil debido a las diferencias ideológicas de los líderes mexicanos, por eso fue difícil alcanzar acuerdos, además de que no sabían qué rumbo iba a tomar el nuevo gobierno de México, ya que unos estaban a favor del centralismo y otros más del federalismo. Es decir, se empezaron a crear nuevos tipos de gobierno, pero no decidían cuál era el mejor.
Por otra parte, todos los estados se declararon independientes y desconocieron al gobierno de la Ciudad de México, ya que buscaban la soberanía por un sistema federalista, por lo que algunos estados buscaron la forma de hacer alianzas o federaciones para poder defenderse de las amenazas de otros países. Otra consecuencia fue el Imperio Mexicano. Con la ratificación de los tratados de Córdoba, desapareció el Virreinato de Nueva España y se fundó el primer Imperio Mexicano, de 1821 a 1823. Sin embargo, este imperio se conformó como monarquía parlamentaria, apenas se logró sostener por 2 años. Agustín de Iturbide, el emperador proclamado, perdió apoyo popular y político por sus acciones autoritarias. Tuvo que renunciar en favor al Congreso, donde se le acusó de traidor y se le envió al destierro. En su regreso a México, Iturbide fue capturado y luego fusilado en julio de 1824. Creación de la Constitución. Como ya mencioné, la Ciudad de México organizó un gobierno, pero las provincias se negaron a reconocerlo, por lo que enviaron al secretario de Relaciones Exteriores e Interiores de ese gobierno, Lucas Alamán, quien negoció con algunas provincias para que éstas mandaran a diputados para un congreso, para que se creara una constitución federal. Tuvo un par de contratiempos con una que otra provincia, ya que no estaban muy de acuerdo. Sin embargo, se solucionó y todas fueron parte de la nueva federación. No fue hasta 1823 que llegaron todos los diputados a la Ciudad de México. El sacerdote Miguel Ramos Arizpe quedó al frente del Congreso y se encargó de negociar el establecimiento de una constitución federal. Finalmente fue aprobada esta constitución en 1824 y así fue como nacieron los Estados Unidos mexicanos. Problemas financieros. El desorden institucional afectó el crecimiento potencial del país. Por un lado, hubo campos abandonados y faltaron trabajadores para las faenas agrícolas y mineras. Esas son razones apuntadas por los economistas para explicar por qué la renta per cápita de México, es decir, la riqueza distribuida entre todos los pobladores, se estancó. Tal panorama se mantuvo durante las décadas posteriores a la independencia. Fue tal cantidad de dinero que salió en las últimas décadas antes de la independencia que había frenado el crecimiento económico, y con la guerra de independencia las principales minas dejaron de producir, al igual que las instituciones que daban crédito, como lo es el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México o la Iglesia. Los gobiernos estatales se encargaron de promover la economía regional, así que los impuestos continuaron siendo los mismos que los de la época colonial, en particular los cobrados al comercio, además del diezmo. El gobierno nacional cobraba impuestos solo en la Ciudad de México y a los puertos internacionales, así que muy pronto terminó endeudándose. De hecho, en 1824 contrató un préstamo en Londres de 6 millones de pesos, aunque por una u otra forma terminó pagando 15 millones. Ante la difícil situación, no pudo liquidar el compromiso, así que pidió dinero a ciertos empresarios mexicanos, quienes le cobraron intereses realmente exorbitantes y fueron conocidos como agiotistas. Y un pequeño dato es que apenas alcanzó la independencia, al Imperio Mexicano se unieron las provincias de Centroamérica, lo que son Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, al desintegrarse el imperio, el Congreso mexicano reconoció la independencia de todas estas en agosto de 1824, así que no formarían parte de los Estados Unidos mexicanos, es decir, perdimos territorio. Los personajes más importantes en la iniciación fueron Don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, Don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. En la organización, los más relevantes fueron José María Morelos y Pavón. En la resistencia estuvo Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Francisco Javier Mina. En el término solo estuvo Vicente Guerrero e Iturbide. Ya para concluir, uno de los eventos más importantes fueron el Grito de Dolores, la consumación de la independencia, claramente, el que se haya firmado el Plan de Iguala, la promulgación de la Constitución de Apatzingán y la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.